Viernes, y en esta jornada, esta semana, se lanzó la encuesta BEA Panamá desarrollada por la Estrella de Panamá y Produce Consulting, en donde se analiza y se toma la temperatura de la situación del país referente a diferentes temas. Y hoy se lanza la última parte de esta encuesta, que ya está publicada, como lo decía la editorial Entre Líneas de la Estrella de Panamá, en el periódico esta jornada y también en su edición digital. Y aquí en Radio Panamá estamos para analizarla con Carlos Fernández, quien es el CEO de Produce Consulting y quien se ha encargado de poder llevar a cabo la encuesta y, por supuesto, para poder analizarla con nuestra audiencia y con la audiencia del país. Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Leo. Buenos días, Jorge. Buenos días, Chema. Como siempre, un placer además estar aquí con todos ustedes en Radio Panamá. Y bueno, trayendo la información de esta encuesta que acabamos de publicar en el mes de abril, la octava consecutiva que hacemos trimestralmente, y bueno, analizando los resultados. La encuesta va cada 3 meses, tal y como usted lo dice. Aquí hemos estado cada 3 meses repasando los diferentes datos. La encuesta esta semana arrancó el miércoles. La primera edición los resultados de la encuesta arrancaron el miércoles. Esas publicaciones que se fueron dando, en una primera instancia analizábamos la percepción de la población en torno a la función del gobierno, ¿no? Hablábamos de cómo veían al actual ejecutivo, cómo veían a la actual asamblea, cómo se percibía a la población y la posibilidad de crecimiento del país o no. Para recordar a la audiencia, ¿cómo fueron esos detalles? Sí, la encuesta es una encuesta que habla sobre distintos tópicos. Lo primero es evaluación de gestión. Vimos los resultados no solo del gobierno, sino también de los ministerios. Disculpen. Sí. El día de ayer se publicó el tema sobre el aumento de la gasolina, cómo lo percibe la ciudadanía, cómo le ha afectado. Igual la evaluación del tema de la mina. Una pregunta sobre el IDAN, que de alguna manera han llamado para decir, bueno, pero ¿cómo podemos reestructurarlo si realmente no hemos visto que haya resultados? Cada quien tiene una visión sobre el tema, pero esa es la población. Ayer debatimos ese tema del IDAN en base a la encuesta. Porque me acuerdo que una de las gráficas, la que más marcaba, que la gente decía, no lo queremos privatizar, queremos que se reestructure. Pero ¿cómo vamos a reestructurar algo que ya funciona mal y a pesar que aparezca un maestro con un diferente librito todo el tiempo, no se logra solucionar la actual situación del IDAN? Claro, cuando le preguntamos a la ciudadanía cómo considera usted que se puede solucionar el problema del agua y del IDAN, 53.3%, reestructurar el IDAN con mejor gestión y control, es la respuesta de los ciudadanos. Porque los ciudadanos creen que hay un tema de voluntad para solucionarlo y por eso lo plantean desde ese punto de vista. Y vemos la contradicción total o al lado contrario total cuando se dice que 6.8 espera que sea privatizado el servicio. La gente no quiere privatización del agua porque entiende lo que eso podría significar. Después sigue 15.9 que es administrado por la Autoridad del Canal de Panamá, 12% alianza público-privada y 10% que se convierte en un ministerio. Ese tema del IDAN es interesante porque además muestra de alguna forma cuál es la percepción de la ciudadanía. Y la ciudadanía sigue confiando en que el propio Estado, el propio gobierno, los propios funcionarios podrían hacerlo de una manera, pero siempre y cuando se reestructure y se le dé prioridades a lo que cada uno está, a cada sector con el tema del agua. Y hoy se publica el estado de ánimo, la parte del tema económico y el tema del empleo. Le preguntamos a la gente de dónde creen ellos que debería generar empleo, que es una pregunta que de alguna manera muestra cuál es la percepción de los ciudadanos sobre este tema. Y si quieren la podemos leer para iniciar a hablar sobre algunos de los resultados. Le preguntamos a ellos qué medidas, a cada uno de los participantes, qué medidas considera usted que aumentaría el empleo en Panamá. Generar empleo del Estado 23.4%, o sea, prácticamente 1 de cada 4 piensa que su futuro o que donde gustaría estar es en el Estado. Esto es un número que ha variado a través del tiempo. Nosotros hicimos una encuesta iniciando la gestión del presidente Molino y la discutimos aquí, si mal no recuerdo, la encuesta de los 100 días o la de enero de 2025, y uno de los puntos que se planteaba era que la gente prefería trabajar en el privado que en el público. Hoy seguramente, si haremos la encuesta, puede estar 50-50, ¿no? Porque además los ciudadanos sienten o piensan o están viviendo de que hay muchos empresarios, no todos, una minoría, por calificarlo de alguna manera, que sienten que no hay esa generación de empleo que ellos tienen, que están esperando. Después queda con 21% desarrollar el turismo, financiamientos especiales para las pequeñas empresas 16.4, reducir la burocracia para abrir empresas 16.2, reactivación del mercado de la construcción 14.9 y abrir la mina 6.9. No sabe, no responde 1.2. Esas son las medidas que la ciudadanía considera. Es de resaltar para todos nuestros amigos oyentes. Estos son 1.506 entrevistas personalizadas en 8 provincias, 2.5 margen de error, 95% nivel de confianza. Se visitaron más de 30 distritos
y más de 70 corregimientos para hacer esta encuesta y son entrevistas cara a cara. Pero es curioso, ¿no? Porque la gente, a pesar de que trabajar en gobierno está mal percibido, porque es mal percibido, la gente lo ve como que el trabajador público es vago, como que trabajar en el Estado es coger las cosas suaves, que la planilla del Estado está abultada. Es irónico que lo vean ahora así. Y también es irónico, o bueno, no es irónico, pero el presidente lo ha dicho en múltiples ocasiones. El Ejecutivo, la estructura gubernamental no es la que va a poner los empleos a la gente, solo tiene que ser el sector privado. Claro, el punto podemos revisar, y ahí a ese análisis, Chema, el gobierno te da estabilidad. Cuando llegas a trabajar en el gobierno te da una estabilidad. Y eso es lo que la gente está buscando. La gente tiene muchas dudas. Y si hay un nombre que podría decir un sentimiento es incertidumbre, ¿no? Sobre lo que está pasando, porque además la gente siente como que tiene que haber. Y hay un compromiso, tiene que haber un compromiso de poder generar empleo no solo en lo público o en lo privado, sino empleo que sea realmente productivo. Y cuando vas a los empleados públicos y hemos entrevistado a muchos en cualitativos, la gente se siente orgullosa del trabajo que hace y ellos no se sienten que son botellas, ni que dejan de hacer, ni que lo cogen suave, lo cogen bien frontal, están ahí todos los días y enfrentan situaciones que muchas veces se les escapa de las manos, los reclamos, temas que el sistema no les puede dar y que es una visión que el que está fuera la ve y el que está dentro la vive de otra manera totalmente diferente, ¿no? Veo en la página 10, yo podría asociar esta pregunta que dice qué medidas considera usted que aumentaría el empleo en Panamá. Yo veo que hay 16.4% de las personas que dicen financiamiento, de los entrevistados, de los encuestados, financiamientos especiales para las pequeñas empresas. Ese 16.4% se puede identificar o poner dentro del globo que aspira con ser microempresario o emprendedor. Totalmente. Y además no solo esa pregunta, Leo, también tienes que sumar reducir la burocracia para abrir empresas. Okay. Estamos hablando del 32.6%. 1 de cada 3 encuestados siente que una de las maneras para generar empleo y mejorar su realidad es que pueda de alguna forma entender, de que pueda agilizarse el proceso de inscripción. Porque eso le va a permitir a ellos tener, por darte ejemplos, nos hemos encontrado en cualitativos, en Focus Group, gente que emprendió vendiendo salchipapas. Y la señora empezó, bueno, va a vender aquí y algunos dulces, algunos caramelos y todo esto. Y la señora vive de eso. Personas que empezaron vendiendo jugos en la pandemia, hoy tienen marcas de jugo. Personas que venden tortas. Yo tengo, con nosotros participan 2 encuestadoras que son emprendedoras vendiendo cake. Y las señoras son 2 licenciadas ambas, profesionales, 2 hermanas. Y han hecho un gran trabajo y tienen una marca ahora súper conocida. Y hace un trabajo excepcional. Una psicóloga y ha trabajado con nosotros en muchos aspectos. ¿En Panamá o en el interior? En Panamá. Dame el dato para probarlo. Oh. Yo voy. Le vamos a hacer la publicidad. Pero tienes una serie de factores que te muestran o que te están señalando que la gente quiere emprender porque entiende que también esa es una oportunidad, a pesar de que no se vea como, o sea, a pesar de las condiciones que se puedan generar. El tema es cuando vas a la regularización, hay mucha burocracia, no tienes acceso a créditos, que es importante, entonces todo lo costeas a pulmón, ¿no? A esfuerzo propio. Y hay que hacer impuestos, hay que hacer declaración de renta y ese tipo de procesos que a veces la gente no conoce. No, y que la gente no conoce y que no entiende para qué formalizarse si puedo vender y me puedo ganar esto porque tengo que formalizarlo. Sin deducciones. Bien, claro, sin deducciones. Entonces ahí es donde viene, pero tiene que haber una guía que le permita a la ciudadanía poder participar y hay un gran espacio para el emprendimiento en Panamá. Y hacer que la deducción sea atractiva, o sea, que valga la pena que me deduzcan. Y que yo gane, o sea, que tenga algún tipo de derecho para participar. Sí. En esa misma encuesta, en esa misma pregunta, igual como asociamos el tema de la aspiración de parte de los encuestados a ser microempresarios, yo también le consultaría, dentro de las preguntas que hicieron para poder evaluar esta encuesta, esta pregunta, la número 10, no, pero que está en la página número 10, ¿qué significa? ¿Qué medidas considera usted que aumentaría el empleo en Panamá? ¿Se le consultó a esas personas si en este momento eran asalariadas o independientes? Sí, está, ya lo vamos a tener aquí para desplanteárselo. Hay una división sobre este tema de los empleos, ya lo vamos a buscar aquí en la lámina. Para estos encuestados, en el mes de abril, 34.2 poseían un empleo formal. De los entrevistados, 25.3 son trabajadores independientes, 19.6 estaban desempleados, jubilados, 11.2 y trabajan ocasionalmente y no están buscando empleo, 9.5. Para el mes de abril era el resultado de si usted actualmente posee un empleo formal.
El 19% de desempleado. de los entrevistados. El número es alto igual. Sí. Sí, bueno, esa es la división de los entrevistados que se hizo en la encuesta. Y es mayor a las cifras oficiales. Sí, No, Casi el doble. Y lo importante también de que esta encuesta sea cara a cara, por lo menos en el tema de el generar empleos desde el gobierno se puede por lo menos aclarar, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, me gustaría formar parte de algún sistema del Estado, y otros dirían que me gustaría es que el Ejecutivo genere obras para yo entonces trabajar. bueno, es que va por esa línea, ¿no, Jorge? La idea es que puedas tener algún tipo, si se construye el cuarto puerto sobre el canal, Claro. si se hace algún tipo de obra, si se abre la mina, si hay algún tipo de... La gente quiere participar en ese tipo de actividades. Esa es la realidad. O sea, la gente está buscando empleo de la manera que lo está buscando. El tema es que necesita el empleo con premura. Claro. O sea, la gente no puede seguir a la expectativa de lo que va a pasar o no va a pasar. La realidad es que hoy, y a lo mejor puedes tener una gran planificación sobre construcción en el futuro, pero la realidad económica de hoy es la que te choca. La realidad social o del ciudadano es muy distinta en su círculo cerrado a lo que puede tener una planificación de gobierno, y es obvio, ¿no? Porque además el gobierno necesita tener toda una estructura para aprobación de los fondos, para tener todo eso, pero la ciudadanía quiere que eso pueda mejorar. Y es muy distinto aquí en Panamá que lo que ocurre en el interior del país. Totalmente. Y eso es uno de los puntos, y muy bueno que lo hayas resaltado, de que la realidad del Panamá profundo, el Panamá adentro, es muy diferente a la realidad. Hay sectores, corregimientos donde vas y la gente puede ganar $10 diarios y con eso tratar de sobrevivir. Vendedores de lotería, de revender lotería, que ganan 0.25 por ticket y pueden sacar en un sorteo entre 30, 40, 50, $60. Es una realidad que está pasando. Nosotros hemos conocido a un vendedor de lotería que el señor me decía que caminaba entre 4, 5, 7 kilómetros diarios para vender, y que eso le permitía a él sacar 40 o $50 en cada uno de los sorteos. Y eso para él era su ingreso. Entonces estamos hablando de que él puede tener de ingreso promedio entre 300 y 400 balboas mensuales. Lo cual es, si yo te digo a ti que vives en la ciudad con 300, 400 balboas, no tienes ni idea dónde... Es menos del salario mínimo. Mucho menos, y además, ¿cómo podrías hacer para poder, teniendo una familia? Bueno, el peón en el campo, por lo que escuché, por trabajar media jornada, o de 6 de la mañana a 2 de la tarde, se le paga un jornal de $10, $12. Sí, eso, ¿no? Es lo que, entre 10 y $12. Y sin prestaciones ni nada. No, ese es el trabajo. Veo otra pregunta relacionada al tema en la página número 7, en la lámina número 7. En este momento, ¿cuál es su principal preocupación económica? Y relacionamos el mismo tema, ¿no? Se habla en gran porcentaje del costo de la vida. Sí, y cuando vemos el costo de la vida lo vemos también por el aumento de la gasolina. El principal indicador sobre el aumento de la gasolina, lo que más le afecta es cuando le preguntamos qué es lo que ha afectado el aumento de la gasolina, lo primero que te dice es el alto precio de los alimentos. Y aquí lo vemos en el tema de alimentos y servicios. 42.2 contestó que el costo de la vida es lo que es su principal preocupación, seguido del desempleo o inestabilidad laboral, que de alguna manera están relacionadas uno con el otro. 21.4, 16.6 bajos ingresos, también tiene que ver con el desempleo. Gastos de salud 10.8, educación 4.6, ninguna en particular 4.4. Cuando vemos la foto, tenemos aquí que el tema del costo de los alimentos y servicios, el ingreso, es lo principal. Las primeras tres son una bomba, porque se mezclan. Claro. Tienes una vida que es costosa. Tienes un trabajo que puede que lo tengas, pero que no quiere decir que cubra todas tus necesidades, ni que te dé todo lo que necesitas. Y entonces también ganas poco. O sea, como que una cosa empuja a la otra, hace que sea exponencial. Sí, y eso es lo que el panameño trata de lidiar diariamente, ¿no? Trata de construir ese espacio de poder llevar, de sobrevivir de esa manera cuando va, y lo vemos en mucha de la cotidianidad, ¿no? De lo que está pasando, cómo la gente hace mercado prioritario. Yo siempre he comentado, y lo he dicho aquí en todos los años que tengo estudiando la sociedad panameña, que una de las cosas más importantes que tiene un canal de la alimentación, ¿no? Una vía, es decir, por ejemplo, el queso amarillo. Si, cuando tiene mucho económicamente, voy a nombrar las marcas, la gente compra cremoso. Cuando ya no tiene tanto, tal vez compra Nestlé, después compra Vikingo, después el Torito. Está o el caro Torito el queso Vikingo. amarillo igual. Sí, pero eso, y después compra la lámina individual. O sea, es un círculo, es un ciclo, al igual que con las proteínas. Compra carne cuando puede, sino pollo, pescado, cerdo,
inclusive después termina comprando sardinas o carne de lata, que es la carne enlatada, ¿no? Y que fíjese el dónde spam, queda la educación. Sí, pero antes de ese detalle, y una anécdota, en la época que yo practicaba aquí y Pinky me recibía todas las mañanas, Pinky todas las mañanas traía un paquete de queso amarillo, un solo queso amarillo para el desayuno. Entonces un día le dije, Pinky, no traje queso. Y Pinky a partir de ese día trajo 2 paquetes de queso amarillo, uno para mí y uno para él, para que podamos compartir el desayuno. Qué grande, Pink. ¿Yo? Adelante, Jorge. Sí, decía el tema de la educación que, bueno, es que como la economía no está carburando, no hay trabajo y demás, está prácticamente marcando al final como tema de preocupación, Carlos, cuando se habla de educación. Sí. Claro. Es que el tema de la educación ya deja de ser prioritario. Claro. Porque lo primero es poder alimentar, poder comer. Cuando la gente habla del problema, mucha gente, y en una entrevista tuvimos esa misma discusión o ese mismo debate, decía, bueno, pero es que la gente, el problema que menos le afecta es la educación. No, la gente le importa mucho la educación y entiende, el panameño entiende perfectamente que la educación es el futuro para sus hijos y para su país. Lo entiende porque la educación es la única que le permite tener ascensión social. Y la gente lo entiende, y la gente lo sabe y está convencida de eso. No es que la gente no le importa la educación, para nada, es todo lo contrario. La gente sabe que la educación es el futuro y prefiere que sus hijos vayan a estudiar antes de trabajar. El problema es que cuando tengo que solucionar el tema de la alimentación, la vivienda, el tema de tener una estabilidad laboral, eso es prioritario porque yo no puedo darle educación a mis hijos si no tienen buena alimentación. Cuando le preguntaron en la nómina 8 con las políticas económicas del gobierno, evidentemente, imagino que les explicaban a qué se referían cuando hablaban de políticas económicas. Sí. ¿Podemos hacer esa explicación antes de dar los datos? Claro. Nosotros, los encuestadores usan decir, bueno, ¿cuáles son las políticas económicas? ¿Cuáles creen ustedes que son las medidas que el gobierno ha tomado económicamente o el ministerio para poder acceder? ¿Cómo les ha afectado o no? 2.8 dijo que sí, que ya estamos viendo resultados. 7.7 sí, pero los resultados no se verán aún, hablando en futuro. Era la opción. No estoy seguro, 24.3, 1 de cada 4. 47.3 dice no están funcionando en este momento. Y 16.1 creo que no van a funcionar. Cuando vemos el escenario, nos damos cuenta de que sí hay un espacio donde la gente siente que el tema económico no ha mejorado. Y que esas medidas que se están tomando no son las necesarias para ellos poder avanzar en ese aspecto. Está turbio porque o piensan que no ha mejorado o piensan que ni va a mejorar. Bueno, esa es la mayoritaria. Hay 1 de cada 4 que te está diciendo que no está seguro, pero ese 47.3 te está diciendo no están funcionando en este instante porque no está cambiando, claro. No me está cambiando mi realidad. No hay luz en ese túnel. Claro, y ahí es donde viene el tema de que realmente el país ha avanzado en muchos aspectos del tema macroeconómico, con el tema de la logística y todo, pero eso cuánto permea en la población de a pie. Debemos recordar que esta encuesta, y lo quiero resaltar, 78% es nivel socioeconómico D y E, 20% nivel socioeconómico C y 2% nivel socioeconómico A y B. Quiero volver nada más a un tema de lo de la gasolina. Que la gasolina, y es un comentario, la gasolina no solamente afecta al que tiene carro, porque yo estoy seguro que mucha de esa gente que encuestaste ni siquiera anda en carro. Así es. Y lo percibe y les golpea por igual. Pero aquí tienes la respuesta. ¿Qué tanto ha sentido usted el impacto del aumento de la gasolina en su economía personal? 76.8, mucho o algo. Pero cuando le preguntamos en qué aspecto ha impactado más el aumento de la gasolina en su vida diaria, 49.8 en aumento de precios de alimentos. Esto no tiene nada que ver si tienes carro o no. El aumento es para todos los que vamos a ir al supermercado y todos los que vamos a comprar. 21.5 en transporte personal, uso de auto propio. Ahí tienes que 1 de cada 5 al menos lo que muestra prácticamente es el que tiene uso de carro, pero 18.6 te habla del transporte público. Y cuando hemos visto que el gobierno ha hecho un esfuerzo con el tema del subsidio, con las medidas del transporte público, también vemos que hay sectores donde no llega ese control y muchas veces la gente abusa. Y transporte público también son los taxis, también son las rutas suburbanas que de alguna forma llega un señor y les montan el carro 3, 4 personas y le cobra a su propio parecer, cosa que no es correcto. No, y es cierto, porque me pasó. Yo iba a Merca Panamá y ya uno sabe de pronto lo que compra siempre. Y dice, bueno, son tantos. Y ahora subió, por lo menos eran $24 lo que siempre compraba allí. Cuando yo fui, $36. Entonces la chica me dice, no, es que el tema del combustible, la llegada. Y aún, como dices tú, el gobierno haciendo por lo menos una medida de esfuerzo para poder bajarlo, pero... Bueno, aumentó el 50%. Ese gasto que tú tienes ahí aumentó 50%. Que no es cualquier cosa decirlo. 50% de algo es... Es mucho. Sí. Y en alimentos,
peor. ¿Cuál es su estado de ánimo ante la situación del país? La lámina que está en la página 5. Y bueno, todo va conectado, ¿no? Desde la pregunta, ¿cuál es su percepción en torno a las medidas económicas del gobierno, políticas del gobierno, hasta ahora el estado de ánimo? Sí, cuando le preguntamos actualmente cuál es su estado de ánimo a la situación del país, es una de las láminas que nosotros siempre tratamos de enfocarnos más. La preocupación aumentó de 26.2 a 34.1. El panameño está muy consciente de lo que está pasando, pero está preocupado, quiere ver qué es lo que va a suceder. O sea, está a la expectativa de lo que está, y si se quiere, si esta preocupación que había mejorado a 26.2 en el mes de enero, retrocedió prácticamente al mes de junio, que la encuesta estaba por ese número, tendría que revisar el historial, pero el 34.1 es lo que nos está marcando hoy. Posteriormente a eso vemos que la frustración bajó de 12.2 a 10.6, el miedo se mantuvo de 4.5 a 4.2, la molestia bajó de 14.1 a 11.7 y el estresado, está en 9.9, 36.4 son los sentimientos negativos, por clasificarlo de esa manera. El expectante fue de 9.7 a 8.4, el calmado tranquilo bajó de 20.3 a 15.1, el entusiasmado de 0.1 aumentó a 1.2 y el optimista aumentó de 1.9 a 4.5, lo que genera 29.2 en esos sentimientos positivos. Y en el medio está la preocupación, que es la que determina y que es una encuesta, cuando vemos la fotografía de muchas de las preguntas, que de alguna manera ha dejado de ser tan radical y ha pasado a esos términos intermedios, a la moderación, a lo neutral, para esperar a ver cuáles son las decisiones. Yo lo comentaba y lo digo en este instante, este es el momento donde la ciudadanía está esperando que haya decisiones a ver cómo puede ser su futuro al corto, al mediano y al largo plazo. También pasa que cuando las cosas extremas se mantienen mucho tiempo, se normalizan, ¿no? Y dejan de ser extremas y se vuelven lo cotidiano. Eso también es... Sí, también lo puedes ver porque hay un desgaste en ese sentimiento, ¿no? En esa preparación. No, y la preocupación te desborona todo lo demás, porque no puedes ser productivo, de estar, imagínense, ese sentimiento de estar preocupado ante algo, incluso se mueve en la línea del miedo y demás. Sí, ahí se mantiene ese sentimiento y está la expectativa de cuáles son las decisiones futuras. Hoy, dependiendo de las decisiones que se lleguen a tomar, los distintos niveles de gobierno, vamos a ver hacia dónde se van a mover. Y lo hemos visto semana tras semana. Hay decisiones que, como lo vemos, que en un momento estaba muy bien evaluado, ahora ha bajado por las decisiones que se toman. Y es una fotografía que se va moviendo dependiendo de lo que vaya pasando. Ayer, dentro de la edición de ayer, salieron preguntas rápidamente en torno al tema de la mina y también temas económicos. Ayer salió el tema del IDAN, que ya lo hablamos, y tenemos el tema de la minería, ¿no? Y el tema de la mina que le preguntamos a los ciudadanos qué tan informado se siente usted sobre el tema de la minería. 9.5 muy informado, 45.6 algo informado, 33.8 poco informado, 10.6 nada informado. A pesar de que mucha gente siente que hay mucha información, los ciudadanos sienten que hay una parte de allí. Y le preguntamos que si usted estaría de acuerdo con la reapertura de la mina con mejores términos y condiciones para Panamá. En enero era 29.9 y bajó a 24.4 en esta encuesta. Y la desaprobación, el que no estaría de acuerdo, pasó de 64.9 a 74%. Aquí hay un tema de que mucha gente siente como que tiene que darse por sentado de que la mina hay que abrirla ya por la situación. Yo soy de los partidarios que cree que hay que abrir la mina, porque además genera empleo, es ingreso para el país y todo. Pero para la ciudadanía hay mucha confusión, porque se ha retrasado mucho esa apertura. Y en los cualitativos lo marcan. En los cualitativos la gente te dice, bueno, es que están tramando algo, por eso no terminan de abrirla, porque eso está en el imaginario social. Cuando hay incertidumbre, la gente siente que algo puede pasar y que no se está haciendo totalmente transparente. La gente le genera cierto rechazo que sea un tema tan reiterativo para el presidente. Claro, bueno. Y también la línea de tiempo de la empresa como tal, porque hay muchos a los cuales uno le pregunta y dice, me gustaría que la actividad se diera, pero no con esa misma empresa. Entonces empiezan a generar ese tipo de... Hay distintas expectativas, distintas perspectivas sobre este tema. La realidad es que bajo este esquema, cuando le preguntamos a los ciudadanos, que es lo que nosotros generalmente hacemos, saber cuál es su opinión sobre estos tópicos, la gente respondió que 24.4 no estaría de acuerdo en abrirlo. Y cuando fuimos a los cualitativos a comprobar lo que estaba diciendo, en los cuales la gente lo marcaba muy bien, te decía, bueno, el tema es que ha pasado mucho tiempo, nos dicen que la van a abrir, que van a generar, pero mira, nosotros no vemos que eso llegue a suceder. Y eso de alguna manera
ha bajado esa. Debemos recordar que en septiembre era 39% de la aprobación de que se abriera la mina. Y eso ha venido disminuyendo porque ha venido retrasándose ese espacio. Y eso conecta con la pregunta de hoy, porque 6.9% dijo que sí, que abrir la mina aumentaría el empleo. O sea, tampoco es como el gobierno. El gobierno dice que esto va a ser la panacea, que con la apertura de la mina van a venir los empleos, pero la gente ni siquiera lo percibe así tampoco. Acuérdate que la encuesta es nacional. Tal vez el que vive en el área, sí. En el área lo ve de manera directa y dice, mira, este es el espacio que nosotros tenemos. La mina genera 40.000 empleos entre empleos directos, indirectos e inducidos. 7.500 creo que son los empleos directos que produce. 7.000 empleos representa cuánto del porcentaje total de la masa trabajadora panameña. Entonces, ese espacio, si bien 6.9 es un número atractivo para generación de empleo, totalmente en la encuesta, pero además no es solo eso, sino que el que tú le entrevistas y está en las mañanitas, o está en Tocumen, o está en la 24 de diciembre, y tú le dices que te genera empleo, te va a decir que el gobierno, porque es lo que tiene más acceso a primera mano. Más cercano. O sea, más cercano. Si le hablas de la mina, el tipo dice, yo no tengo ninguna actividad minera, no conozco sobre esto, y además yo no puedo viajar directamente a Donoso o a Penonomé para poder ingresar, ¿no? Entonces, por eso, pero a pesar de eso, ese número es súper atractivo, 7%, 6.9, que es lo que termina estando redondeando el 7%, es decirte que hay una oportunidad de que hay gente que sí cree, y seguramente esa gente, cuando la vamos a sectorizar, vamos a ver en qué provincias se encuentra, se van a encontrar en las provincias centrales. 7:36 minutos, Carlos Fernández. ¿Dónde podemos encontrar más datos de la encuesta? La encuesta la podemos ver en la página web de la Estrella de Panamá. Ahí sale todos los resultados, toda la encuesta. Igual a partir de en los próximos meses vamos a tener una página para que todas las personas, los que quieran participar de Panamá, puedan bajar todas las encuestas que hemos realizado. Son 8. Esperemos con el favor de Dios la 9ª sea la de los 2 años de gobierno, que es en el mes de julio. Y bueno, y seguirle trayendo toda la información de manera directa para todos tus oyentes y todos los amigos. ¿Van a abrir la posibilidad de que se pueda responder la encuesta vía web también? No, entrevistas personalizadas. Okay. Y es que la respuesta web no te da la fidelidad que te da la entrevista. Además, la gente no opina igual cuando lo hace detrás de la pantalla que cuando tienes a un entrevistado hablando contigo. Muchas veces los entrevistados en encuestas que promedio son entre 10, 8, 9 minutos, 12 minutos, termina hablando 20, 25 minutos, pero el señor empieza a contar de todas sus historias. La señora, les puedo contar miles de anécdotas sobre ese tema, y la gente aún resiente algunas cosas, está optimista en otras y tiene otras perspectivas de su propia situación diaria. Hay un factor que no se mide, pero que sí influye al hacerlo cara a cara. Claro, igual que el tema electoral. Ese es un excelente ejemplo. Cuando tú le preguntas a la gente abiertamente que ¿por qué votarías tú? La gente te lo dice. Pero cuando vas al proceso y le metes en un sobresellado y le das un sobresellado y le dices ¿por quién votaría usted? Para que tengan una idea de la sensibilidad en las encuestas. ¿Por quién votaría usted? Nadie va a saber su voto. Cierre usted mismo el sobre. Es anónimo, y la persona cierra el sobre y lo entrega, los resultados cambian. Porque una cosa es lo que te dice y otra cosa es lo que pasa. 7:37 minutos, Carlos, gracias. No, gracias a ustedes como siempre. Saludos a todos los amigos oyentes y como siempre a la orden. A la orden también aquí.